bien, mis hermanos, vamos a iniciar. Muy buenas noches a todos los que ya estamos aquí de manera presencial, y al mismo tiempo aprovechamos el espacio para dar la bienvenida a todos los hermanos y a todos los amigos que a partir de hace unos segundos hayan empezado a integrarse a la transmisión que hacemos por Facebook. Hermanos, si alguno de ustedes más tarde quiere poder ver este estudio, volverlo a repasar, volver a tratar de entender todo lo que se estuvo explicando, recuerden, con toda confianza pueden ir a Facebook y buscar la cuenta que se llama Miguel Montoro PE. La van a identificar porque en Facebook tiene este símbolo y ahí ustedes van a poder ver el estudio, lo pueden compartir y lo pueden volver a ver cuantas veces quieran. Ahora, si alguno de ustedes desea, en YouTube busque también Miguel Montoro con este símbolo, y más tardecito por la noche el estudio también va a estar ahí en YouTube. Así que en las dos plataformas ustedes lo pueden ver y lo pueden compartir. Y de paso, si alguno de los que está aquí no se ha suscrito a este canal, al canal que tengo de Miguel Montoro, o alguno de los amigos que nos siguen en Facebook no se han suscrito, los invitamos, suscríbanse por favor, mis hermanos. Estamos aquí en el Centro Evangélico Maranata, en la zona centro del estado de Veracruz, en México, y estamos hoy aperturando una nueva serie de estudios. Esta nueva serie de estudios se llama El perdón en carne y huesos. El perdón en carne y huesos, así se llama. Ahora, ¿por qué ese nombre? Parece un poco contradictorio, en el sentido de que cuando hablamos del perdón, usualmente nosotros lo asociamos con cosas intangibles que no se pueden tocar, que suceden aquí por dentro en forma de pensamientos, mientras que por otro lado, cuando decimos carne y huesos, pues eso nos hace referencia a lo que podemos tocar, aquello con lo que estamos interactuando todo el tiempo. ¿Por qué se llama esta serie de temas el perdón en carne y huesos? Porque vamos más adelante, conforme avancen los estudios, vamos a revisar distintos episodios en la Biblia donde personas de carne y huesos se perdonaron, y vamos a tratar de analizar si ellos aplicaron algunos de los principios que vamos a ver en los dos primeros temas, que sientan las bases para los demás temas. El primer tema hoy se llama ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? El tema número 2, ¿cómo se ejerce el perdón? ¿Cómo se ejerce? Tema número 3, comenzamos a estudiar a partir de ahí y hacia adelante personajes de la Biblia que no son tan conocidos, donde hubo perdón, para que veamos si ellos aplicaron los principios de los dos primeros temas y cómo ellos en carne y huesos en la vida cotidiana experimentaron y vivieron el perdón. Así que, hermanos, están invitados a seguir los estudios, ya sea las transmisiones a través de Facebook, el estudio en YouTube de manera presencial. Ojalá y nos interesemos en no solo estudiarlo, sino también compartirlo, porque deseo abrir con una pregunta. ¿Creen ustedes que vivimos en un mundo necesitado de perdón? ¿Sí? Desde el principio, ¿no?, de la pregunta, no hay mucho, sí, definitivo, ¿no? Entonces, mis hermanos, miren, vamos a tratar primero de entender qué es el perdón. Recuerden, ese es nuestro tema. Primero, lo que yo voy a hacer es que voy a relacionar el perdón con un ejemplo material, para que nosotros tratemos de entender qué es el perdón. Después de ese ejemplo, vamos a ver cuál es la definición más común de lo que es el perdón. Y después vamos a comparar esa definición con lo que la Biblia dice, para que nos demos cuenta si el perdón es igual como el mundo lo maneja, o es diferente a como Dios habla sobre él. Va a estar muy bueno el tema, vayan poniendo atención. Así que entramos en materia. Les decía yo, vamos a usar un ejemplo. Ahí se ve una persona de rodillas tratando de buscar el perdón de Dios. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes están viendo que les aparece en la pantalla? Unas monedas, y alguien muy bilingüemente dijo money. Quedémonos con las palabras mexicanas en español. Dinero, marmaja, ¿no? Billullo, dinero. Muy bien, perdón, hermanos que nos siguen fuera de México, palabras mexicanas para el dinero. Muy bien, iniciemos con eso. Miren, para hablar de perdón, primero yo quiero que piensen en esas moneditas. Esas moneditas, yo quiero que hagan referencia en tu mente a una deuda. A una deuda. Sabemos lo que es una deuda, hablando económicamente. Una deuda es cuando tú, algo que es de tu propiedad, en este caso dinero,
lo compartes con alguien, pero ese dinero no te es devuelto aún todavía. El proceso de recuperarlo no ha finalizado. Eso quiere decir que hay una persona que tiene contigo una deuda. Lo estamos viendo de manera material. Ahora, por favor, relaciónalo y en lugar de pensar en cosas que suceden fuera de nosotros, piensa en cosas que suceden dentro. Cada vez que tú vives una situación o cada vez que una persona te hace vivir una situación que te lastima por dentro, piénsalo de esa manera. Es como si alguien tuviese contigo una deuda. Así quiero que lo visualices. Ahora, por favor, no quiero que pienses solo en personas, porque también hay circunstancias que las personas viven que los lastiman por dentro y generan deudas emocionales. Y a veces no son personas. Voy a poner un ejemplo. Así como alguien puede tener una deuda emocional porque alguien le lastimó terriblemente, vamos a pensar en alguien que asesina a un ser amado tuyo. Imagínate, ¿no? Eso es muy duro, porque alguien te causó una herida que no solamente representó la pérdida de alguien que tú amabas, sino también te dejó por dentro lastimado por la ausencia de la persona cuya vida te arrebataron. Ese es un ejemplo de la deuda que alguien puede tener contigo. Pero también, por ejemplo, hay muchas personas que cuando pasan su infancia la viven en condiciones extremadamente complicadas. Usemos un ejemplo, la pobreza. Hay personas que todo su proceso de infancia lo desarrollan en una condición de extrema pobreza. Y eso les genera tantas situaciones contrarias que en su interior aprenden que su infancia tiene una deuda con ellos. ¿Por qué? Porque en su infancia no tuvieron lo mínimo necesario. Y entonces la pobreza se convierte en su deuda. Y créanme, yo he conocido personas que vivieron en extrema pobreza y que ya cuando son adultos ya no viven en extrema pobreza. Sin embargo, no pueden olvidar la infancia plagada de carencias. ¿Ya me entendieron? Ahí una persona no fue quien les lastimó, sino las circunstancias. Entonces, cada vez que las circunstancias o una persona hace algo que te marca por dentro, imagínalo así. Es como si la persona pidiera una deuda contigo. Ahora, usemos la lógica. Alguien tiene una deuda emocional contigo. ¿Qué sucede si el tiempo pasa? ¿Qué le sucede a esa deuda? Exacto, ¿no? Lo lógico es entonces que la deuda ahora crece, lo que significa que la deuda ha generado intereses. ¿Ya me entendieron? Entonces, yo tengo una deuda y esa deuda ha generado intereses. La deuda ha crecido. Tal vez cuando la deuda empezó, la deuda dolía 4, pero 10 años después, la deuda ya duele 8. 20 años después, la deuda ya duele 20. 30 años después, la deuda duele 100. Sí, claro, las deudas crecen. Y emocionalmente también pasa lo mismo. Lógicamente, una de las primeras consecuencias de esa deuda es que a la situación o a la persona que te provocó ese daño, tú empiezas a sentir ¿qué? Hacia la persona o hacia la situación. ¿Qué te provoca? Empiezas a sentir molestia que se manifiesta en... Exactamente, molestia que se manifiesta en rechazo. Entonces, si tú hay cierta situación o hay cierta persona que de manera automática tú la rechazas, bien te convendría sentarte a analizar lo que está pasando, porque tal vez ese rechazo tú no te das cuenta que es consecuencia de una deuda que tú tienes con esa situación o esa persona. Analízate bien, escudriña tus pensamientos. ¿Hay cierta persona con la que no podrías sentarte a tomar un café? ¿Hay cierta persona de la que no recibirías ninguna invitación? No es para que me lo digan, es para que lo interioricen, para que cada quien aquí abra su panorama personal. Si hay algo que te está generando rechazo, entonces probablemente hay deudas interiores. Y la única forma en que las vas a poder resolver es con el perdón. Con el perdón. Es más, hay personas
que están en una cama de hospital agonizantes y ni así quieren saldar sus deudas. En serio, gente que ya se está muriendo y que alguien se acerque y le dicen, oiga papá, es que lo viene a buscar el vecino. Tienen que llegar corriendo a ponerle mascarilla de aire porque el don ya se anda yendo, pero ni ahí quiere perdonar. Entonces, el rechazo es muy importante para poder analizar qué tan afectados o no estamos por la falta de perdón. Bien, segunda cosa que tiene que ver con las deudas interiores. Ahora, hay una deuda, hay rechazo, la deuda crece y por naturaleza, como estamos hablando de una deuda, entonces tú por naturaleza, tu reflejo, la forma natural en que tú vas a reaccionar ante la deuda es que tú vas a querer buscar ¿qué? ¿Qué? Exacto, sí, el pago, sí, definitivo. O sea, cuando tenemos una deuda, de una u otra manera, mis hermanos, de una u otra manera, nosotros vamos a buscar cobrarla. Vamos a buscarlo. Es un reflejo de la naturaleza humana. Lo vamos a buscar. ¿Ya? Si la vida me debe algo, alguien o algo me la tiene que pagar. ¿Ya? Piensen en el primer homicidio de la Biblia. ¿Quién mató a quién? Caín mató a su hermano Abel. Ajá. Lo mismo, exactamente lo mismo. Según Caín, había una deuda. ¿Y esa deuda cuál era? El reconocimiento, la honra, el respeto que Dios mostró hacia la ofrenda de Abel y no hacia su ofrenda. Esa fue la deuda. El tiempo pasó, creció, él empezó a sentir un rechazo. Ah, caray, pero ¿rechazo a quién? ¿Dios? No, pues no, Dios no, porque nada más él era el que decía cuál sí, cuál no. Aquí lo necesario era que Caín se hubiera puesto en un espejo, ¿no? Y Caín le hubiera dicho a Caín, oye Caín, tú eres el culpable, porque le ofreciste tu ofrenda a Dios, pero lo hiciste de mala gana. No pusiste tu corazón, quisiste comprar a Dios con lo que te sobraba. Pero ¿qué cosa fue lo que hizo Caín? Buscó cobrar la deuda. El problema es que en el lugar equivocado, porque en lugar de hacerlo frente a un espejo, él mejor se reflejó en su hermano. Y su lógica fue, si Dios aceptó a mi hermano y me rechazó a mí, el culpable es mi hermano. Y lo mató. Todos buscamos cobrar la deuda. Todos. Por eso es que muchas de las veces el rechazo, a veces no solamente es interior, a veces se torna ya también exterior a nosotros, externo. Gestos, malas actitudes, groserías. Es más, entre cristianos, hay muchos cristianos que dentro de la iglesia están tranquilos, pero allá afuera donde tienen sus deudas pendientes, se portan peor que los incrédulos. ¿Por qué pasa eso? ¿Maldad? ¿Perversidad? No, simple, la deuda ya creció demasiado, ya es demasiado grande, ya, no puede ignorarse, ya la deuda crece hasta que lo cubre todo. Por eso es que puede haber una persona feliz que si no aprende a perdonar, puede al paso de los años hacer que la falta de perdón destruya lo poco en lo que es feliz, porque él siempre va a estar queriendo cobrar su deuda. Muy bien, mis hermanos, ahora, los intereses y lo que sentimos por la deuda es lo que nosotros le llamamos resentimiento. Resentimiento. Y si observan, la palabra resentimiento es una palabra compuesta, o sea, se formó por dos palabras. Es sentir y la palabra repetir. Eso quiere decir que el resentimiento, si lo decimos de una manera más larga, sería igual a volver a sentir. Y ese es el problema del resentimiento, que el resentimiento te lleva al momento en que la deuda empezó. Y si fueron 30 años, al resentimiento no le importa, se regresa. Y si 10 veces al día, tú quieres sentir enojo por la deuda, 10 veces al día vas a regresar hace 10 años que tu papá te hizo, tu mamá te dijo, tu primo te hizo. 10 veces al día vas a regresar al pasado, porque tú quieres volver a sentir. Ese es el problema del resentimiento. ¿Ya encontraron cuál es? ¿Lo entendieron? Que nos esclaviza al pasado. Ese es el problema del resentimiento. Y el problema es que la esclavitud al pasado
no deja ni disfrutar el presente, ni permite construir un buen futuro. Tómenlo mucho en cuenta. Cerremos aquí. ¿Qué es lo único que puede resolver esto? Sí, el perdón. Lo único. Y entonces, bajo el contexto que estamos viendo del dinero, el perdón sería ¿qué con la deuda? Olvidarla, cancelarla. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha pagado una deuda, hablo económica? Todos en algún momento, supongo. ¿Sí? ¿Me podría alguien describir, no me vayan a salir con que no se siente nada, ¿me podría alguien describir qué se siente cuando paga una deuda después de mucho tiempo de estar metido en ella? ¿Alguien lo podría describir? Ajá, es como esa sensación. Ajá, es una sensación como de que el interior ya no pesa tanto. Satisfacción, la alegría. No sé si yo sí varias veces, ¿no? Cuando va uno a pagar y dicen, aquí está, ya pago, y le dan a uno el papelito, no sé si les pasa, a mí sí me pasa. Mire, joven, luego ya con que le digan a uno joven a esta edad, hermanos, ya es su bendición. Y le dicen a uno, joven, aquí está su recibo y ya está su saldo en cero, que así le suelen decir a uno. ¿No les ha sucedido a ustedes? A mí me pasa, que cuando yo veo que están imprimiendo el papel, ya sé lo que me va a decir, ya sé que me va a decir, ya sé que me va a decir que ya está en ceros, ya lo sé, porque estoy pagando. Pero como todavía el papelito está imprimiendo y todavía lo agarran y cotejan y le firman y le sellan, no sé si les ha pasado, pero yo estoy así viendo y nada más dentro de mi cabeza es, ya dame mi papel, ya me quiero ir de aquí, o sea, ya dámelo. Y todavía lo agarran y le dicen, señorito, y dices, ya sabe arrebatárselo, ya me quiero ir de aquí. Ya, porque simplemente ya sientes liberación de algo. ¿Ya me entendieron? Ahora, ya con esta información creo que estamos empezando a identificar hacia dónde va el sentido de lo que es el perdón. Recuerden, el tema de hoy es ¿qué es el perdón? Hoy no vamos a hablar de cómo se ejerce, cómo se practica. Eso lo vemos en el próximo tema, porque estoy seguro que se van a quedar muchas dudas, pero les aseguro, la mayoría o todas se despejarán en el próximo estudio. Vamos ahora sí a la definición. Primero, les decía yo, vamos a la definición común, a la normal, a la secular, a la que aplica en cualquier lado. Ok, vamos a esa definición. La definición secular tiene que ver con esa palabra, condonación. Si usted va a cualquier diccionario, y usted busca significado de perdón, en el diccionario le van a decir que perdón es la condonación de una deuda. ¿Y si entienden lo que es condonación? ¿Qué es condonar? Le vamos a aplicar a usted una condonación de impuestos. ¿Qué significa, hermana contadora? Perdonar algo. La autoridad que tiene el derecho y la ley le respalda para cobrarte dinero, voluntariamente decide no ejercer ese derecho. ¿Ya me entendieron? No lo perdió, lo sigue teniendo. Vamos a poner un ejemplo, lo vamos a entender. Aquí en la provincia de Veracruz, en México, lo menciono así por los que nos siguen en Facebook de fuera del estado del país. Ahora el gobierno del estado está tratando de que todas las personas que tienen un vehículo se pongan al corriente, porque hasta hace unos años, no sé si lo recuerdan, en nuestro estado había que pagar cada año un impuesto. Oiga, espérenme, lo estoy razonando así. ¿Pagar dinero porque me compré un coche? Sí, eso existía. Un impuesto al que se le daba el nombre elegante de tenencia. Por el uso de la tenencia. La tenencia del vehículo. O sea, el gobierno te da permiso de comprar tu coche y tú te quedas pensando, no sé qué pagar mi dinero. Bueno, el caso es que eso era un impuesto. Pero, obviamente, las personas tratando de evadir los impuestos llegaban a acumular muchos años de deudas, en el impuesto de la tenencia. Muy bien. El gobierno de esta provincia de México, justo ahora, está en un programa de reordenamiento a donde se desea que todos se den de alta porque ya ese impuesto desapareció, o sea, ya no se paga, pero quieren poner todo al corriente. Entonces están en un programa que se llama borrón y placa nueva. No, así se llama el programa, borrón y placa nueva. ¿Qué significa? Que usted va ante la autoridad y le dice, oiga, autoridad, quiero nuevas placas ya para estar al corriente. Oiga, pero me debe 12 años
No importa, señor, a ver, ya, fírmele ahí, llévese sus placas nuevas. Borrón y placa nueva, ya, nada más paga tus nuevas placas y ya, vámonos. Borrón y placa nueva. ¿El gobierno del estado ha perdido su poder para cobrarte lo que debes? No. ¿Le debes al gobierno del estado? Sí, claro, por supuesto que le debes. ¿Has sido irresponsable a la hora de ejercer tu función como ciudadano al no pagar tus impuestos? Sí, hemos sido irresponsables. Tiene la autoridad sustentada en las leyes el derecho de que en cuanto entres a la oficina te agarren un par de policías y te metan a la cárcel. Sí, claro, porque es un delito. Entonces la autoridad renuncia al derecho que tiene, no porque no tenga el poder ni la capacidad, y decide entonces hacer una condonación. Cualquier definición de perdón nos dice que el perdón es una condonación. ¿Condonación de qué? De las deudas de tu interior, de las deudas que tienes dentro, del daño que te hicieron, de cómo te lo hicieron, de cuán profundamente te lastimaron. Primer parada del camino. ¿Vamos entendiendo, hermanos? ¿Alguna observación, comentario, pregunta? Es bienvenido. Veo mucho silencio. ¿Será silencio de comprensión o silencio de no sé ni de qué está hablando este tipo? Mis hermanos, ¿vamos bien? Hermano Martín, ¿algo que vas a decir? A ver. Pues que indiscutiblemente son de las cosas que más hacen daño al alma, ¿no? Y no lo ve uno porque piensa uno que la deuda que tiene uno con la otra persona quizás no es tan grande, ¿no? Y a veces es pasajera. Cree uno que los perdones de tiempo muy profundos son los que cuentan y los ligeros no, pues aún los ligeros, ¿no? O sea, el hecho de no tener en sí ninguna deuda grande, pequeña, mediana, chica, libera, ¿no? Y a veces uno no lo entiende. Sí, claro. Las cositas pequeñas le dicen, no importa que me haya hecho eso, pero no, siempre está uno pensando, ¿no? No, sí, claro, ¿no? Porque tú puedes decir, no, pues es que yo no tengo deudas grandes, pero desde mi punto de vista, una deuda grande puede pesar igual que 10 pequeñas. O sea, el perdón es importante. Ahora, de lo que acabamos de ver en la definición de condonación, nos debe quedar algo bien claro, se los pongo en la pantalla. Debemos entender, hermanos, que el perdón es algo que se otorga. Es algo que se otorga, no es algo que se obtiene. ¿Entienden la diferencia? El perdón es algo que se otorga, no es algo que se obtiene. A ver, ¿alguien me explica la diferencia? Sí, yo lo que quiero es eso, que se tomen un par de minutos y se rasquen su cabeza, y si tienen cabello siéntanse bendecidos, se pueden rascar el cabello, rásquense su cabello y digan, a ver, algo que se otorga, algo que se obtiene. ¿Cuál es la diferencia? Porque esa diferencia es importante para entender qué es el perdón. En el orden que se levantaron las manos, hacia allá, comenzamos. Pues la diferencia podría ser que en algo que se obtiene es que yo hice algo para merecer ese perdón, y cuando alguien me lo otorga es que aunque yo no haya hecho nada, me están dando el perdón, o sea, sin yo haber hecho cualquier acto o haber... Exactamente, me voy hacia la otra opinión. Sí, porque si pago ya no me están perdonando nada, ¿no? O sea, ya pagué. Exacto, si yo voy y pago, el ejemplo que yo les puse, un impuesto X, eso no es condonación, porque estoy pagando. Condonación es que yo llegue con mis billetes y me digan, no los requerimos, ya usted, su deuda está libre. Exacto, luego, hermano Martín. Yo lo entiendo en el sentido en el que lo estás preguntando, una faceta del libre albedrío, ¿no? Porque es algo que toma tiempo y que al final nosotros decidimos. O sea, el verdadero perdón no es el que está influenciado por muchas cosas, ¿no? Porque sucede mucho a veces en el ambiente familiar, ¿no? O en los amigos, pues ya perdónalo, ¿no? Ya esto, ya, pero no, o sea, al final de cuentas es ese libre albedrío que nosotros tenemos y que lo tenemos que aplicar. Exacto, ¿no? Entonces aplica el libre albedrío y no podemos, oigan, ¿podemos pasar a alguien a quien nos perdone? ¿No? Porque el perdón es algo que se otorga, no es algo que se obtiene. O sea, tú puedes hacer 1000 cosas para recibir el perdón, pero el perdón nadie lo puede obtener, se otorga. El perdón se activa no cuando tú lo solicitas, no cuando trabajas para alcanzarlo. El perdón se obtiene cuando alguien decide entregártelo, hayas o no trabajado para obtenerlo. Ahora, pensemos, hermanos, en nuestro contexto cristiano,
y pensemos en Cristo, en lo que pasó en la cruz del Calvario. Piensen en la muerte de Cristo y cómo perdonó nuestros pecados. ¿Fue una condonación? ¿Qué opinan? ¿Ya ven cómo sí es el perdón una condonación? Porque en la cruz del Calvario nosotros creemos que Cristo perdonó todos nuestros pecados. Todos. ¿Y tú hiciste algo para que te los perdonara? Tenías, escuchen la palabra, tenías tú y yo, todos juntos y todos los seres humanos juntos, teníamos siquiera alguna cualidad para que Dios nos otorgara el perdón. Ninguna. ¿Merecíamos el perdón? No. Dios tenía y tiene el derecho de castigarnos a nosotros como consecuencia última de nuestros pecados. Claro que lo tiene. Es derecho de creador que nadie se lo puede quitar. Y sin embargo, ¿Dios qué decide? Dios decide condonar, decide otorgarte el perdón, dártelo. No lo alcanzaste tú, Dios te lo dio. Ya dejemos de creer que nosotros necesitamos a Dios. No lo necesitamos. Perdón, ya dejemos de creer que Dios nos necesita a nosotros. Somos nosotros los que lo necesitamos a Él. Ya quitémonos de nuestra cabeza esa falsa idea de que en el proceso de salvación usted y yo hicimos algo. No hicimos nada. Lo único que hicimos fue recibir el perdón que nos fue otorgado. Eso sí fue lo que hicimos. Claro, lo recibimos con fe, por supuesto. Lo recibimos con gozo. Amén. Eso nos hizo sentir más ligeros. Claro que sí. ¿Pero hicimos algo? No. En la cruz de Cristo, nosotros llegamos a los pies de esa cruz. No importa cuántos años tengas, así seas un niño. Recuerden, estamos ante un Dios tan santo que con una sola cosa ajena a su voluntad, ya somos condenables a la muerte eterna, ¿eh? Así que aquí no es cuestión de edades ni de pecados. Y tú y yo venimos a los pies de la cruz siendo deshonestos, malvados, miserables, sanguinarios, esclavos, aborrecibles, usando ya palabras de la Biblia. Pasamos la cruz y en la cruz seguimos siendo igual de malvados. La diferencia es que ya fuimos perdonados, porque el perdón ya se nos otorgó. Por eso es que resulta ilógico. Yo no encuentro otra palabra, podría yo utilizar otra, pero sonaría hasta agresiva. Por eso es que resulta tan ilógico, tan absurdo, que exista una persona que venga a los pies de Cristo, se le otorgue el perdón y después de Cristo siga viviendo igual a como vivía antes de Cristo. Es vergonzoso. Y hay que decírnoslo entre cristianos, ¿eh? Sí, hermano, te lo digo y dímelo a mí. Digámoslo entre nosotros, te lo digo a ti y dímelo a mí. Veniste a los pies de Cristo, te otorgó el perdón, no lo merecías, pudo haberte mandado al infierno y sin embargo Él decide perdonarte. Ya pasaste la cruz de Cristo, eres salvo y sigues con los mismos hábitos pecaminosos, haciendo lo mismo. ¿Sigues siendo mentiroso? ¿Los hijos siguen siendo malos hijos después de la cruz de Cristo? ¿Los padres siguen siendo malos padres después de la cruz de Cristo? En verdad, si eso está pasando en tu vida o en la mía, no tenemos vergüenza. Qué poquísima vergüenza de venir a la cruz de Cristo a decirle, ¡perdóname! Y el Señor dice, te otorgo mi perdón. Y pasando la cruz le decimos a Dios, me vale, voy a seguir viviendo como me dé la gana. Eso es no tener vergüenza. No hay otra forma de decir. Perdón, ¿te dolió? Qué bueno, a mí también. De eso se trataba. Sí, exacto, de eso se trataba. De que ahí en tu silla tú digas, eso sí me pegó. Porque a mí me está pegando. Porque yo me doy cuenta que muchas de las veces creo que valoro el perdón de Dios, cuando la realidad es que no lo estoy valorando. Ahora, esto es lo que es el perdón en términos generales. Pero resulta que si usted y yo escudriñamos la Biblia más a profundidad, nos damos cuenta que el perdón para Dios, sí, ya nos dimos cuenta, es una condonación, pero para Dios tiene alcances todavía mucho más profundos. Mucho más profundos.
Volvamos al ejemplo de la deuda y con ese seguimos hablando del perdón. Ejemplo de la deuda, quedémonos con lo que es el perdón de manera general. Es una condonación, una condonación. Alguien te debe $1,000,000, pongámonos un poco más escandalosos, $1,000,000, y tú condonas la deuda, otorgas el perdón y le dices a la persona, ya no me debes nada. La persona dice, no, me estás mintiendo. Tú le dices, te firmo lo que quieras ante la autoridad correspondiente de que ya no me debes nada. No, pues entonces fírmamelo. Y se lo firmas, porque tú ya condonaste. Excelente, qué bueno. Pero, ¿le volverías a prestar otro $1,000,000? Todos contestamos en automático, hermana Julia, muchísimas gracias. Fue la voz de todos, la hermana Julia. No, pero así es el perdón para Dios. Porque para nosotros algo así como que condonar significa, te otorgo el perdón, pero ya no me vengas a molestar más, ¿no? Ya estuvo. Ya, no, o sea, no abuses. Sí, no soy tu barco, ¿no? Expresión muy mexicana para decir, no me vas a estar agarrando como una persona tonta. Vamos a ver hasta dónde llega el concepto del perdón para Dios, porque se mete mucho más profundo que una simple condonación. Mis hermanos, 3 citas de la Biblia que nos van a ayudar, y esas citas de la Biblia van a responder a esa pregunta. Para Dios, ¿nada más es una condonación el perdón o es algo más profundo? Ayúdenme con su Biblia, mis hermanos. En la palabra de Dios vemos 3 citas y todas van orientadas hacia el mismo tema, hacia el tema del perdón, y todas nos hablan de lo que es el perdón para Dios y nos vamos a sorprender. Ayúdenme. Libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25. El perdón para Dios es una condonación y además el versículo nos lo va a responder. Isaías, capítulo 43, verso 25. ¿Quién me ayuda con la lectura? De pie y tratando de hacerlo con una voz clarita para que escuchen también en la transmisión que hacemos del estudio. ¿Quién me ayuda? Allá atrás. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Procesen. Muchos se rieron así como de, convenientemente voy a decir que no entendí. No, a ver, va de nuevo. ¿Quién lo vuelve a leer? ¿Cómo dice? Hermano Jorge. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Entonces, el perdón pareciera que para Dios tiene alcances más profundos que simplemente condonar. Pareciera que para Dios el perdón va mucho más profundo que simplemente otorgárseme la dispensa de algo que yo debía. Ahora, quitémosle el pareciera y volvámoslo a enseñanza bíblica. Para Dios, el perdón es una condonación, pero además es una... Ahí está en la pantalla. Para Dios, el perdón es una condonación, pero también es una cancelación. Para que me entiendan, es un ejemplo. Aquí está un papel. Es este papel. Es una hoja reciclada. Aquí está escrito que Zaida María García Rodríguez, mi esposa, por confianza le estoy usando a ella, le debe a Miguel Montoro $1,000,000. Aquí está escrito. Ok, perfecto. Pero aquí también está escrito con la firma de Miguel Montoro que ya se ejerció la condonación. Ya se lo perdoné. Y aquí está la firma que da constancia de que se acabó esto. Pero usualmente en el perdón sin la Biblia, el perdón es que yo ya firmé, pero el papelito yo lo guardo. Sí, claro, yo lo guardo. Y ahí espero tranquilamente, ¿no? Hasta que Zaida María García vuelve otra vez a buscar a Miguel Montoro para decirle: ¿me prestas $1,000? Y entonces de inmediato, ¿qué hace Miguel Montoro? Nada. No te voy
regresar, ¿cómo crees? Mira, ¿te acuerdas que me quedaste a deber 1 millón? Y me vuelves a venir a pedir prestado. ¿Qué pasó? ¿Estás burlando de mí? ¿Es un juego? ¿Qué? Sí, aplicamos el concepto de lo que es el perdón en general, pero si aplicamos el concepto del perdón con la Biblia, eso significa que Dios firmó aquí diciendo que te perdonó y después Dios hizo esto, bien. ¿Me están entendiendo? Dios hizo así. Tú le debías 1 millón a Dios y Dios firmó y dijo, te lo condono, pero también lo cancelo. Y si tú regresas y le dices, ¿me prestas 1,000 pesos? ¿Sabes qué hace Dios? No, ¿verdad? Como que, sí, estoy de acuerdo contigo, nuestra naturaleza humana se revela, no quieres pasar para acá, ¿verdad? ¿Por qué mejor no nos quedamos aquí? Y hasta ahí nada más. Lo siento, somos cristianos. Y cuando tú le dijiste a Dios, a tu Salvador, Señor Jesucristo, te acepto como mi... Ay, Dios mío. ¿Ahora te diste cuenta de lo que hiciste cuando oraste así? Vuélvelo a pensar. Señor Jesús, te acepto como mi... Tu Señor te está diciendo que perdonar es cancelar la deuda. Tú decides si obedeces a tu Señor o no. Nadie te va a obligar a que lo hagas. Nadie. Pero si es su voluntad, Él puede disciplinarte si no lo estás obedeciendo. Es bien diferente el perdón para Dios, ¿eh? Cancelación. Borrar todo registro de la deuda. Borrarla del archivo muerto, de ese que está guardado por años en la bodega. Dios basta el archivo muerto, saca el expediente, quema la hoja que está en su escritorio, quema el registro que está en la computadora y luego quema el expediente del archivo muerto. Es como si esto funcionara así. Escuchen. Miguel Montoro, 1 de febrero del 2020, viene de rodillas y le dice a Dios, perdóname todos mis pecados. Yo viví lejos de tu voluntad, pero hoy reconozco que solo tú eres el único que puede gobernar mi vida. Renuncio a mis pecados, renuncio a las consecuencias de ellos, te acepto como Señor y Salvador. Perdona todo lo que hice. Y el Señor nos otorga el perdón. Pero ya aprendimos que Dios, además de condonarnos, cancela la deuda. 2 de febrero 2020, Miguel Montoro entra en crisis existencial. Viene de rodillas a tirarse llorando, desesperado, y le dice a Dios, Señor, perdóname, es que yo fui tan malo, Señor. Es como si una voz del cielo se escuchara en ese momento y le dijera a Miguel Montoro, que está humillado en su crisis existencial, ¿qué hiciste qué? Señor, lo que hice cuando no te conocía, ¿a cuántas personas lastimé? Y desde el cielo le dicen a Miguel Montoro en crisis existencial, ¿cuál es? Pero no te acuerdas, Señor, que hace 5 años. Y la voz dice, no, aquí yo no tengo registro de eso. El perdón, según Dios, es condonar y cancelar. Lo que quiere decir que si tú ya le pediste perdón a Dios, escucha, es como si jamás hubieses pecado. Oigan, ¿no está emocionante esto? Por favor. Ya quisiéramos que fuera domingo culto de adoración para venirle a decir al Señor, Señor, ¿no? Y yo que vengo al culto de adoración diciendo, ay Señor, qué indigno soy, ¿no? Qué risa me dan los predicadores que estamos en culto de adoración y se paran a decirnos, hermanos, porque somos indignos. Discúlpenme, según la Biblia, yo soy digno de estar aquí. No indigno, porque es como si nunca hubiera pecado. Eso sí es como para tirarse al suelo y decirle, Señor, qué amor. Es un amor que abruma, es un amor que excede todo entendimiento, es un amor que va más allá de lo que merecemos. Qué hermoso, hermanos, pero si creen que aquí termina la historia, no. ¿Quién me ayuda con la siguiente cita de la Biblia? La siguiente cita de la Biblia está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, el verso 28. ¿Qué dice? Así. Dice la palabra
para remisión de los pecados, que está relacionado con el perdón de los pecados, lo que significa que el perdón no solo es una condonación, que es la idea general y que ya la entendimos, sino que además esta condonación para Dios es una cancelación, pero también según Mateo es una remisión. Una remisión de pecados. Oigan, ¿qué es una remisión, por cierto? ¿Qué es no es redimir, no es lo mismo. Les ayuda un poquito cuando se enviaban cartas, que hoy ya todo es mensajería instantánea, redes sociales. Bueno, regresemos un poquito antes en la historia, que todavía sigue existiendo, ¿no? Que a veces nos llega alguna carta. Cuando íbamos en la primaria, hace siglos, que todavía se escribía en tablillas de piedra con una cosita así de piedra y un martillo grandote, nos enseñaban que una carta llevaba dos cosas: el remitente y el destinatario. ¿Quién era el destinatario? Y el remitente, remisión, relacionado con remitente. ¿Les ayuda en algo para entender qué es el hecho de que el pecado sea una remisión? ¿No? Vamos de nuevo. Hace años, cuando íbamos a alguna tiendita y papá nos decía: ¿qué vas a comprar? Necesito 4 cuadernos para la escuela, pero papá ya sabía que lo más probable es que solo necesitáramos uno. Nos decía: no hay problema, ten, pero quiero que me traigas una nota. Bueno, llegábamos a la papelería, me da 4 libretas, me hace una notita, por favor. Nos hacían una nota y ya de mala gana yo la agarraba porque ya no podía quedarme con dinero. A mi papá le entregaba yo la nota, y aunque bien pude yo haberle hecho la letra, sobre un papel cualquiera, pero papá se quedaba tranquilo porque en la tienda me daban un papelito que arriba decía el título: nota de remisión. ¿Qué es remisión? ¿Un comprobante de pago? ¿Qué opinan? El perdón es bien profundo para Dios, es mucho más que una condonación. Es una condonación, una cancelación y una remisión. ¿Pero qué es remisión? Bueno, remisión es un documento donde se redacta pues, lo que vas a comprar en un momento dado. No sé, a lo mejor Sí. es una lista de lo que te perdonó. Exacto. Bien, vamos al ejemplo de las libretas. Básicamente la nota de remisión lo que está diciendo es que el propietario de la papelería, que era el dueño de las 4 libretas, gracias al pago que tú hiciste, te remite a ti la propiedad sobre las libretas. Ya te pertenecen a ti ahora. Lo que significa que tú llegas con tu papá y 2 horas más tarde, nunca va a suceder que te van a tocar la puerta y vas a abrir y vas a decir: ¿qué pasó? Y es el don de la tienda, de la papelería. Oye, vengo por mis libretas que te las robaron. Perdón, ¿qué pasó? Si se las pagué. No, ¿cómo crees? Tú no las pagaste. ¿Qué pasó, señor? Yo sí se las pagué. 100 y... A ver, enséñame la nota. ¿Sí ya me van entendiendo? O sea, remisión implica que alguien que tiene propiedad sobre algo reconoce que ya no la tiene y que ahora la propiedad ha pasado a nuestras manos porque ya se pagó un precio. ¿Eso qué significa? Que para Dios el perdonar no solamente significa condonar, también significa cancelar, pero también significa el hecho de que ahora ya nadie te puede pedir cuentas porque ya se pagó el precio. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es Él. ¿Han leído ese pasaje en la Biblia? El que justifica. A eso se refiere ese pasaje. Así que cada vez que tú sientas que se perdió tu salvación, que eres bien perverso, que eres malvado, que no puedes cambiar, que el mundo es más fuerte que tú, que no tienes la capacidad, que 2 semanas más y ya volví a ver pornografía, que cómo es posible que yo no pueda, que esto y que el otro, y no se arreglan los problemas en mi matrimonio, y cada vez que pienses todo eso, no es Dios el que te lo está poniendo en la cabeza, es el diablo.
porque para Dios ya hubo remisión. Lo que pasa es que tú, a pesar de que Dios ya pagó el precio por tus libretas, regresas tontamente a regresárselas al dueño de la papelería, porque se te olvida que ya te pertenece, que ya fuiste perdonado. Y sigues creyendo tontamente que no tienes el poder de derrotar a tu pecado. Sigues creyendo que ese hábito de la mentira es más poderoso que tu autocontrol. Sigues creyendo que a pesar de que Dios ya te estableció y ya sentaste cabeza, decimos en México, porque estás casado, tú sigues creyendo que tu cabeza tiene razón al decirte que a pesar de que estás casado, puedes ir a buscar otras personas con las cuales tener relaciones amorosas. Y eso es consecuencia simplemente de que no se comprende lo que es el perdón. Nos falta una cita, mis hermanos, y casi concluimos. Tercer cita. ¿Quién nos va a ayudar ahora? Después de la cita de Mateo, regresamos al Antiguo Testamento y nos vamos al libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7. ¿Quién me ayuda? Está bien bonito, lo estoy viendo acá. Qué bonito dice, Isaías 55, 7. ¿Quién me ayuda? A ver. 55, 7. Sí. Dice así: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será ágil en perdonar. El cual tendrá de él, ahí nos vamos a concentrar, misericordia. Eso implica que nosotros venimos a Dios sin nada, pero a pesar de que no traemos nada, resulta que Dios, en medio de todo eso malo que hay, Él mira algo de valor, por lo cual vale la pena que Él otorgue su perdón. ¿A eso cómo se le llama? Les pongo un ejemplo. Gracias a Dios, y hay que decirlo como cristianos así, gracias a Dios, cada vez más van desapareciendo las corridas de toros. Se respeta mucho el arte y se respeta mucho las tradiciones y la cultura, pero créanme, no puede haber arte ni cultura donde solo hay muerte y tortura y donde se lastiman animales. No, somos responsables por la administración de la creación de Dios, y un verdadero hijo de Dios, si algo es incapaz de hacer, es lastimar a la creación de Dios, porque nosotros no somos los dueños de la creación, es Él, no nosotros. Que existe la necesidad del consumo humano de animales es verdad, pero también es cierto que tenemos que exigir que todo ese proceso de matanza sea hecha de una manera indolora, que sí se puede, solo que, obvio, por no gastar, las personas que se dedican a esto prefieren hacerlo de una manera cruenta. Así que, mis hermanos, si ustedes como cristianos son de los que maltratan animalitos, no han valorado el perdón de Dios, se siguen sintiendo dueños de las cosas, nada nos pertenece. Pequeño paréntesis que es necesario por el ejemplo que voy a poner. En la cada vez, gracias a Dios, más inexistente fiesta brava, como le llaman a los toros, resulta que bajo ciertas condiciones, no sé quiénes lo sepan, resulta que el torero, la persona que tenía el derecho, imagínense qué vergüenza, el derecho de matar a un animal, resulta que si el comportamiento del animal, en este caso el toro, cumplía ciertas características de bravura, empuje, fuerza, él, el matador, el torero, podía decidir ya en el último momento, ya cuando iba a enterrar la espada, así, indultarlo. Y ahí es a donde entonces aparece esta palabra que tiene que ver con la misericordia, indulto. Y lo indultaba, ya no le enterraba la espada, y entonces ya sacaban al toro para curarle sus heridas y que ese toro se volviera papá de otros toritos, ¿no? Porque se tenía la tranquilidad de que esos nuevos toritos iban a ser igual de fuertes y de fieros como el papá. Muy bien. Bajo ese contexto, indulto, ¿qué es? Es perdón. ¿Pero por qué se ejerce el perdón? Porque en el ejemplo que les puse, el torero ve algo, dejémoslo así, que ameritan, hacen que el animalito merezca el perdón. Ok, vamos a cosas mucho más hermosas. Pensemos de manera espiritual. ¿Cómo aplicaría en el caso de la persona? ¿Quién me ayuda y me da su idea? ¿Cómo aplicaría? ¿Mande?
Exacto. Tú vienes a Dios buscando su perdón. Ya sabes que no tienes nada con lo cual poderlo obtener. No hay nada, ninguna cualidad. Sin embargo, Dios decide condonar la deuda, te otorga el perdón, cancela la deuda, te perdona completamente, ya no hay culpas que imputarte, y aparte de eso, te ejerce misericordia porque Él observa algo en ti, que Él sabe que si tú se lo entregas, se puede convertir en algo extraordinario. ¿Se acuerdan que hace rato les ponía un ejemplo crudo, muy duro pero necesario, de cómo debemos de ver a la persona que antes de Cristo era de una manera y después de Cristo sigue siendo igual? ¿Se acuerdan que les puse ese ejemplo? Regreso a ese ejemplo. Mis hermanos, qué triste es que haya cristianos, sobre todo jóvenes, se da mucho en el entorno juvenil, por toda la presión social que se mueve diferente a las edades tempranas y a las edades tardías. Pero es muy triste, y si hay aquí jóvenes o adolescentes, niños, 11 años ya por ahí, qué triste es ver que haya jovencitos o señoritas cristianos que sin que papá, mamá, el pastor de la iglesia, el maestro de escuela dominical, el líder de jóvenes, sin que nadie lo sepa, se acuestan en su cama pensando cosas como: no quiero vivir, soy un error, las cosas serían mejor si no viviera, y cosas por ese tipo. Es tan triste porque según el creador del universo existe algo en ti que te hace único y merecedor del perdón que Él decidió otorgarte. Así que dejemos de pensar que somos un error histórico, dejemos de pensar que fui el esperma 325 y por qué no fui el 1.625.000. No, tenías que haber sido tú. Tú eras el plan y el propósito de Dios, porque solo tú tienes algo que nadie más tiene. Y sería bueno que dejáramos de pensar en términos contrarios. Mis hermanos, tengo que cerrar con un pasaje de la Biblia y 3 ideas. ¿Sí entendimos qué es el perdón para Dios? ¿Es igual que el perdón para el mundo? No, absolutamente no. Absolutamente no. Todavía los voy a hacer reflexionar con una pregunta. No deseo que me gane el tiempo. Para engrandecer aún más lo que Dios hace. Un pasaje de la Biblia. Para engrandecer todavía más lo que Dios hace. Regresemos al Antiguo Testamento, mis hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículos 18 al 20. Como para todavía, si es posible, hacer más grande a Dios como el gran perdonador de nuestras vidas. Y sobre todo, para que esto nos motive a que tú y yo empecemos a perdonar no como el mundo perdona, sino que empecemos a perdonar como Dios perdona. ¿Quién me ayuda con este pasaje? Pongan atención qué estaba sucediendo. Segunda de Crónicas 30, 18 al 20. ¿Nadie se anima? Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 30, los versículos 18 al 20. Hermano Martín, perdón. La palabra del Señor dice así, 30, 18. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Mis hermanos, yo quise citar este pasaje porque sí quiero que nos quede algo bien claro, de acuerdo a la naturaleza de Dios y de cómo eso resalta el incomparable poder que tiene su perdón. Ahí les pongo nuevamente la cruz de Cristo, ¿no? Porque creo que vuelve a resaltar esto. ¿De qué se está hablando? De una fiesta judía, la fiesta de la Pascua. En esa fiesta de la Pascua había un problema. Ciertas personas que pertenecían a la tribu de Efraín querían celebrar la Pascua. La querían celebrar, pero había un problema. No estaban, de acuerdo al rito de su religión. Entonces resulta que en el ejemplo que estamos poniendo, alguien va a buscar a Dios y le va a decir a Dios: Señor, no están purificados.
¿Y qué dijo Dios? No, pues con la buena intención que tiene, pues lo que quieren es celebrar la Pascua. Ay, por favor, purificarse. Si nada más es bañarse completo el cuerpo, así cochinones que le entren al asunto, no hay problema. ¿Qué dijo Dios? No. Tuvo que interceder el rey para que entonces Dios perdonara. Hermanos, por favor, si vamos a hablar de perdón, una última idea, que no nos confunda. Con Dios no bastan las buenas intenciones. Por favor. A veces los que somos padres, cuando nuestros hijos están en proceso de rebeldía, ¿qué le decimos a otras personas que hablamos con ellos? Ay, es que fíjate que mis hijos, pero es un buen niño, pero es buena niña, y tal vez tengan razón, pero esas buenas intenciones no les van a alcanzar para estar a cuentas con Dios. ¿Sí? O lo que a veces sucede mucho en las iglesias, ¿no? Que estamos desarrollando algún ministerio donde vamos a servir. Oye, hermano Miguel, ¿y no podrías decirle a mi muchacho, mira, a Guillermina, mi joven Guillermina, anda bien rebelde, me anda llegando a la casa a las 3 de la madrugada, híjole, luego entro a su casa y huele como a zacate quemado, quién sabe qué cosa será, estoy hablando de marihuana, y me siento bien sospechoso de cómo anda su vida, pero para que Guillermina se anime, ¿no la quieres poner como maestra de niños? No. Usted quiere servir al Señor, lo tiene que hacer en santidad. Usted va a ser maestro de adolescentes, va a tener que respetar a las adolescentes. Y si va a saludar a una, saluda a todas. Si va a abrazar a todas, las abraza a todas. Y si no, no abraza a ninguna. Porque las buenas intenciones no le alcanzan a Dios. Que nos quede claro, porque los cristianos a veces creemos que con tener el corazón dispuesto, ya con eso va a ser suficiente para que Dios nos guiñe el ojo y nos diga, pásale. No, mis hermanos. ¿Cuál sería la idea final? Creo que es bastante obvia, se las pongo todas. Mis hermanos, la idea final es bien lógica, el concentrado de todo lo que platicamos. Si usted y yo vamos a perdonar, que no se nos olvide, si vamos a perdonar, tenemos que cancelar, remitir e indultar. Y ahora viene la pregunta que nos va a sacudir, creo que más que la que les hice hace medio tema, para concluir. Mis hermanos, ¿estamos perdonando como Dios perdonó? Ay, este hermano me defraudó, ya lo perdoné. Oye, vamos a la reunión de matrimonios del sábado. Ah, sí, pero va a ir el hermano. Ah, no. Entonces no perdonaste. Perdonaste según el mundo, mas no según Dios. Porque perdonaste, mi hermano, perdonaste, mi hermana, pero no cancelaste. Es que hasta que me devuelva un poco, yo ya lo perdoné, pero hasta que me devuelva un poco, le vuelvo a prestar. Entonces no remitiste. Ay, es que ese hermano de veras, ay, es que es tan negativo. No indultaste, porque cuando se indulta siempre se encuentra un diamante en medio de la escoria. Cuando se indulta es uno capaz de encontrar una flor en medio del pantano, y tú no quieres indultar. Mis hermanos, ¿cómo anda su forma de perdonar? ¿Entendimos ya qué es el perdón ahora sí? No para el mundo, para Dios. Y si vamos a perdonar y nos vamos a meter a los asuntos del perdón, se tienen que cumplir esas 3 condiciones. Y más aparte la idea general, condonar. Ahora, ¿y eso cómo se hace? Sobre todo cuando duele tanto. Vengan dentro de 8 días. Porque dentro de 8 días el tema es cómo se ejerce el perdón. O sea, cómo se aplica ya todo esto en carne y huesos, en lo de todos los días, para que Dios nos ayude a ser tan perdonadores como Él fue con nosotros. Cerramos con comentarios, mis hermanos, oramos, recogemos la ofrenda, nos vamos a casa. Mi hermano. Una pregunta, hermano. Con todo esto, diríamos que para el cristiano es una obligación perdonar, o puede el cristiano vivir sin perdonar algo. Muy bien. El hermano plantea una pregunta. ¿El cristiano entonces es una obligación para el cristiano perdonar, o el cristiano puede vivir sin perdón? Para que participen también ustedes, mis hermanos, algo que quisieran aportar en ese sentido. Hermano Martín. Lo que pasa es que para el cristiano no es una obligación, más bien yo lo manejaría como una necesidad.
O sea, nosotros somos independientes de lo que es el mundo. El mundo tal vez a lo mejor obliga, lo que hablaba yo hace rato, ¿no? Ya perdónalo, ya esto, ya el otro. Pero creo que nosotros desde que recibimos al Señor y tenemos claramente cuál es la perspectiva de Dios, es lo primero que nosotros tenemos que hacer. O sea, no es una obligación, es una necesidad que se tiene. Necesidad. Creo que aplicaría el concepto obligación, creo que también en cierto sentido aplicaría. ¿Algo más, mis hermanos, en cuanto a lo que el hermano planteaba, hermana Elizabeth? Sí. Por ejemplo, como usted nos estaba diciendo del perdón, cuando venimos los domingos y nos sentimos tan culpables que a veces no queremos tomar el pan. Sí, qué vergüenza, cristiano, que haga eso. Bueno, he observado que Patético. algunos hermanos sí no lo toman, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que nos impide de no tomar el pan? O sea, ¿qué es lo que nos impide? Nuestro pecado. Están Eso es lo que rebasados nos por el impide. pecado. Y no tanto que estemos rebasados por el pecado, no, porque en ese momento no estamos pecando. Porque si estuviéramos rebasados por el pecado, ok, perdón hermanos, me voy a detener para que cerremos con el hermano Luis. El hermano Luis decía, a ver, para el cristiano es una obligación perdonar. Si lo quieren ver como una obligación, lo quieren ver como una necesidad, yo únicamente les diría, para un verdadero hijo de Dios no hay alternativa. Debe perdonar. Solo puede perdonar quien ha sido perdonado. Es ilógico ir a la cruz y que tú no seas capaz de perdonar igual a como tú fuiste perdonado. Ahora, ¿por qué hay cristianos que a pesar de ser perdonados no quieren perdonar? Porque en la cruz de Cristo fueron y depositaron todo, menos su soberbia. Quieren seguir sintiendo que tienen dominio sobre la vida de las personas que tienen deudas con ellos. No es otra cosa más que puritita soberbia. Vamos con la hermana Elizabeth. Ya es otro planteamiento distinto. Ahora la hermana, a ver, lo retomo, hermana, decías, pregunta, ¿cómo iba? Cuando venimos los domingos, lo voy a A un culto de adoración. Alguien viene al culto de adoración a tomar los emblemas pan y vino, no los toman. porque nos sentimos culpables o que a lo mejor decimos Indignos, no soy digno de... Ok, yo soy indigno de entrar en comunión con Dios por todo lo que estoy pensando. ¿Qué se tiene que decir al respecto? Creo que de acuerdo a lo que hemos visto, la única idea que creo aplicaría, tal vez no la única, pero sí creo que sería la más importante, es la persona que está en esa condición, simplemente, de acuerdo a lo que vimos del tema, no está valorando el perdón de Dios. ¿Ya me entendieron? No está valorando. ¿Quieren verlo de una manera práctica? Bien sencillo. Al principio hablamos del perdón como deuda. Tú debes 1,000 pesos y alguien te dice, está condonado, ya no me los debes. Y entonces tú le dices a la persona, no, a pesar de que ya me los pagaste, yo te los voy a seguir pagando porque siento bien rico estar endeudado. Suena absurdo, ¿cierto? Exacto, eso pasa cuando alguien viene a adorar a Dios y dice, no quiero pan, no quiero vino. ¿Qué es lo que le está diciendo a Dios? Me encanta más sentirme pecador que sentirme perdonado. Si tú eres de esos que hacen eso, creo que sí ya tengo que empezarme a parar a repartir emblemas, ¿no? Para entonces si alguien me dice que no, en ese momento decirle, ¿por qué no, hermano? Ahí en medio de la reunión, ¿no? ¿Por qué no, hermano? Aquí en presencia de tu iglesia, ¿por qué no quieres tomar los emblemas? Es que soy indigno. Pues ya te perdonaron, la deuda se canceló. Ya ni se acuerda. El que se está acordando eres tú. Es ilógico. Ya Dios ya olvidó la deuda. Y ahora tú estás ahí en tu silla diciéndole a Dios, no, Señor, es más rico el pecado que el perdón. No checa, mis hermanos, no checa. Así que no los atrape por ahí el diablo con esa idea equivocada. Muy bien, mis hermanos, ¿alguna aportación más con gusto para cerrar el tema y después orar en favor de los que estamos aquí presentes y de los hermanos que nos han seguido a través de la transmisión? Cerramos, mi hermano. Como ahora sí con la respuesta que diste a la pregunta que yo hice, podríamos decir que también nosotros el perdón lo tenemos como un privilegio, ¿no? Porque tú decías, no puede, solo puede perdonar el que ha sido perdonado. Así es. Entonces, ahora Dios nos ha dado esa capacidad de perdonar como Él perdona, ¿no? Exactamente. Nosotros deberíamos de ejercerlo porque lo podemos hacer, ¿no? O sea, Él nos Así es. enseñó
la manera perfecta de perdonar, ahora yo también puedo ejercer la misma, exactamente. ejercer la misma. Sí, no confundan la frase. El hecho de decir solo puede perdonar quien ha sido perdonado, alguno pudiese debatir el punto, levantar la mano y decir, oye hermano, pero si entre gente no cristiana también se perdonan, y los familiares ahí se están abrazando después de que estuvieron apuñalando y se estuvieron quitando terrenos y dinero, y mira, están re alegres. No, a ver, entendamos. Cuando decimos que solo puede perdonar quien ha sido perdonado, implica lo siguiente. Me regreso a la pantalla anterior, déjenme ver. Uy, ya hasta me salí de la presentación y ya les puse esos ositos. Se los vuelvo a poner. Miren, a lo que yo me estoy refiriendo cuando estoy mencionando esto, déjenme avanzar, es lo siguiente. Lo que yo quiero decirles, hermanos, es que todos los seres humanos, todos, no hay uno solo que no pueda condonar. ¿Ya me entendieron? Cualquiera lo puede hacer, pero solo el que está en Cristo puede condonar, cancelar, remitir e indultar. Solo el que está en Cristo, nada más. Todos pueden condonar, pero solo el que está en Cristo puede perdonar así. Por eso es que, hermanos, si entre nosotros como hermanos en la fe existe alguna clase de ofensa, ejerzamos el perdón, ¿no? Como es el bíblico. Solo hay un pero, y es el comentario final. Es doloroso. Es doloroso porque te tienes que humillar. Y la humillación no le gusta a nadie. Pero a veces es el único camino necesario para que lo mejor de nosotros salga a flote. Así que mis hermanos, ojalá y lo hagamos. Y vuelvo a insistir, el tema no llega hasta el cómo hacerlo. Eso es dentro de 8 días. Así que no falten o sigan la transmisión por Facebook, porque creo que va a ser un complemento muy bueno, ¿no? Y si se quedaron así, busquen en la Biblia ejemplos de perdón y van a empezar a descubrir cómo se ejerce. Porque si hay un patrón, hay una manera que se nota en la Biblia y que la aprenderemos dentro de 8 días. Mis hermanos, para no extendernos más, nos despedimos en oración, cerramos la transmisión a través del Facebook. Oremos. Amado Señor, cerramos este tema agradeciéndote por la presencia de aquellos que de manera física estuvimos en este lugar, Señor, y también por aquellos hermanos y aquellos amigos que han seguido esta transmisión o la seguirán a través de Facebook o más tarde, Señor, a través de YouTube. Estamos aperturando esta serie de temas, el perdón en carne y huesos. El perdón real, el perdón práctico, el perdón que se sale, Señor, de los alcances de la reflexión teológica y debe convertirse en hechos prácticos. El mundo tiene una idea de lo que es el perdón y no es una mala idea, es algo correcto. Condonar es cancelar, es acabar con una deuda. Pero cuando entramos a tu palabra, nos damos cuenta que el perdón tiene unos alcances, Señor, que la realidad es que el mundo ni tiene idea de lo que es el perdón. Solo en este, que es el sitio de la gracia, donde vive el pueblo de la gracia, donde vive la gente que fue comprada por la sangre de Cristo, se puede analizar, entender y enseñarle al mundo cómo ejercer el verdadero perdón. Ayúdanos, Señor. Condonar no es complicado. Perdonar una deuda, todos lo hemos hecho o lo podemos hacer. Pero llevar esa condonación hasta el grado de cancelar y romper todo registro para volver a confiar completamente, remitir en el sentido de que ya todo está justificado, ya no hay acusación que pueda hacer que la deuda sea recordada. Y no solo eso, Señor, que no solamente se condona, no solamente se cancela, no solamente se remite, también se nos indulta. El hecho de que alguien que haya sido violado, estoy hablando de una violación física, tenga la capacidad de encontrar en medio de una mente perdida en el pecado algo valioso. El hecho, Señor, yo como padre, de que alguien le quite la vida a una de mis hijas y que yo pueda estar sentado frente a su asesino y pueda yo encontrar algo bueno dentro de ese corazón que me permita otorgar el perdón, eso solo sucede cuando realmente ya conocimos la gracia. Por eso, Señor, ayúdanos a ejercer el perdón como la Biblia dice, porque el mundo necesita conocer, ver y experimentar lo que es el verdadero perdón. Eso es finalmente lo que le está haciendo más falta al mundo y lo que el mundo necesita, y es parte de lo que la iglesia cristiana tiene obligación de llevar al mundo, el verdadero perdón. Que lo pongamos por obra. En oración cerramos, Señor, nuestro estudio y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.